Bueno, la tercera medida que vamos a hacer es la de una fuente de alimentación de un equipo. Existen equipos que funcionan con fuentes de alimentación de corriente alterna y otros que funcionan con fuentes de alimentación de corriente continua. Eso es lo primero que tenemos que considerar a la hora de medir una fuente. Esta fuente dice AC, es decir, que es una fuente de corriente alterna. Vamos a medirla. Particularmente es una fuente que sirve para alimentar a ciertas consolas. Es una fuente partida que entrega más o menos 19 volt. Enchufo la fuente y aquí voy a tener los tres bornes en donde voy a tomar la tensión. Es una tensión de corriente alterna, así que voy a dejar al tester en corriente alterna, pero como sé que es más o menos 19 volt, voy a poner una escala más chica, en la de 200. No voy a poner la de 20 porque en vacío las fuentes siempre entregan un poco más de lo que dicen. Así que esta estaría entregando más de 19 volt, puede pasar los 20. Además, como es una fuente partida que entrega más 19 y menos 19, si toco entre ambos extremos voy a tener la suma de esas dos tensiones. Vamos a ir haciendo las pruebas. Coloco una punta en un borne, coloco la punta en el otro borne y ahí justamente tengo la suma de las dos tensiones de la fuente partida, 41 volt. Dejo una punta ahí, coloco la otra punta en el otro borne y ahí puedo medir 20 volt de corriente alterna. Por último, si cambio esta punta hacia el otro borne y está aquí, voy a medir los otros 20 volt que entrega la fuente partida. Quiere decir que esta fuente está funcionando bien, está entregando 20 más 20 volt. Bueno, vamos a hacer nuestra siguiente medición. Esta también es una fuente de alimentación, pero de corriente continua. Acá podemos observar que dice 24 volt DC. No sé si se alcanza a leer. 24 volt DC y además está indicando cuál es el positivo y cuál es el negativo. El negativo es la parte de afuera y el positivo es la parte de adentro de la ficha plug hueco que aquí podemos ver. Enchufamos la fuente, tenemos que cambiar el selector a corriente continua. Si fuera este el tester para hacer la medición, tendríamos que colocar el selector en esta parte que es tensión en corriente continua. Como dice 24 volt, tengo que poner en una escala superior, utilizo la de 200 volt. Coloco una de las puntas adentro del plug hueco y la otra punta afuera. Ahí podemos ver que el tester indica menos 29,3 volt. ¿Qué quiere decir? Que esta fuente en vacío está entregando 29,3 volt, pero yo he colocado las puntas del tester al revés. Si coloco la punta positiva adentro y la punta negativa afuera, veremos que el tester mide 29,4 volts de manera correcta. Es decir, que la polaridad es positivo adentro y negativo afuera como estaba indicado en la fuente. Esta fuente está funcionando bien. Bueno, para cerrar con las medidas importantes de la tensión de alimentación, les voy a indicar cuál es la manera de encontrar el vivo y el neutro dentro de nuestra tensión de red. La manera más simple es con un buscapolo, es decir, cuando ustedes tocan con el buscapolo, el vivo, no sé si se alcanza a ver, pero se enciende la lucecita interna que tiene el buscapolo. Eso se llama fase o vivo. Obviamente el otro es el neutro. Y la tercer pata que tienen nuestros tomas corrientes es la tierra. Yo con un tester puedo también encontrar cuál es la fase o el vivo y cuál es el neutro. La medición que habría que hacer es la siguiente. Voy a mostrarles con este tester para que vean, ya que es el tester más simple. Lo coloco en la escala de tensión, porque voy a medir 220 volts, de alterna. Y lo coloco en la de 750, que es la escala inmediata superior a los 220 volts. Bueno, hago lo mismo con este tester, lo pongo en la escala más alta. La pata negativa del tester la conecto a tierra, o sea, a la tercer pata que tienen nuestros toma corrientes. Esto es tierra, una de estas dos es el vivo y el otro es el neutro. Conecto la pata negativa a tierra y la pata positiva la coloco primero en una de las dos
y van a ver que la medición da una tensión muy bajita, en este caso me está dando 4 volts, y la coloco en la otra y me va a dar una tensión bastante más alta que me va a dar, en este caso me está dando 228 volts. Quiere decir que la que me dio 4 volts es el neutro, que tiene una tensión casi igual a tierra. Y la que me dio 228 volts es el vivo, que tiene justamente la tensión de 220. De esa manera yo puedo distinguir cuál es el vivo y el neutro, o fase y neutro, dentro de una zapatilla o de un tomacorriente convencional. Ahora vamos a comenzar con las medidas de resistencia. Para eso vamos a usar la parte del ómetro del tester. La primera medida que vamos a hacer es la de la resistencia de la bobina de un parlante. Vamos a suponer que el parlante que vamos a medir tiene que tener una impedancia de 8 ohms. Muchas veces se confunde a la impedancia con la resistencia. Un parlante que tiene 8 ohms de impedancia tiene aproximadamente 6 ohms de resistencia. Los otros 2 ohms, para completar los 8, son de reactancia inductiva, un tema que vamos a ver más adelante. Vamos a comenzar explicando cómo se haría con el tester más simple. En este caso tendría que colocar el tester en la parte de ómetro y en una escala cercana a los 8 ohms, o sea la escala más baja. En este caso sería la de 200 ohms. En esa posición yo podría medir la resistencia del parlante. Vamos a hacer la medida con este tester. Hago lo mismo, busco la escala más chica en ohms, que es la de 200 ohms, y en esa escala voy a medir la resistencia del parlante. Como pueden observar, la resistencia del parlante es de 6,2 ohms. Eso es correcto para un parlante de 8 ohms. Alguno se puede preguntar qué pasa si lo mido al revés. Es decir, ¿tendrá polaridad? ¿Habrá algún cambio? Hacemos la prueba. No, por supuesto que no. La resistencia no tiene polaridad, no tiene signo, simplemente es la oposición al paso de la corriente continua del parlante. Si el parlante tiene una resistencia infinita, quiere decir que la bobina está cortada. Y si tiene una resistencia cero, quiere decir que la bobina está cortocircuitada. En cualquiera de los dos casos, el parlante no sirve. La siguiente medida es una medida muy común, que es medir la resistencia o la bobina de un driver. Los drivers son generalmente los primeros que se queman cuando uno calcula mal el divisor de frecuencia, le da mucha potencia a los amplificadores, se produce un acople, etc. Entonces, el primer problema que vamos a tener es que el bafle se queda sin reproducir las frecuencias agudas, entonces debemos sacar el driver y medirlo para ver si el problema está ahí. Bueno, en este caso, la medición que tenemos que hacer para verificar al driver es la misma. Si el driver es de 8 ohms, tendríamos que medir su bobina para ver qué resistencia tiene. Estamos en la misma escala, con el ómetro, en la escala de 200, y tocamos ambas patitas del driver. Podemos observar que la resistencia es de 6,2 ohms, o sea que este driver está funcionando correctamente. Ahora les voy a mostrar lo que sucede con los famosos tweeter piezoeléctricos. Este antiguamente fabricado por Motorola, llamado TW2001 o TW105 más adelante, es un driver piezoeléctrico. Este driver no tiene bobina, sino que tiene un cristal piezoeléctrico que es quien resuena cuando yo le mando una señal de audio. Nuevamente vamos con el tester en la escala de ohms, vamos a tocar ambos bornes del tweeter y ¿qué sucede? La resistencia que mide es infinita. ¿Estará quemado? ¿Estará cortado? No. En realidad, los tweeter piezoeléctricos no tienen una bobina de 8 ohms, sino que tienen ese cristal piezoeléctrico cuya resistencia es infinita. O sea que este driver está funcionando perfectamente. ¿Cuál sería la manera de probarlo entonces, ya que el tester no me lo permite? Colocándole un pequeño sonido agudo y viendo si el driver funciona y lo reproduce. Bueno, por último vamos a ir a lo que se denomina medición de continuidad.
Tal vez una de las cosas más simples para hacer y de las más importantes que se pueden hacer con el tester. La continuidad significa que yo quiero medir si la resistencia de un conductor es 0. Eso se hace para ver si el conductor está cortado o no. Vamos a medir continuidad de un cable, por ejemplo, de guitarra. Acá tenemos un cable armado con un plug a 90 grados y un plug recto que se puede utilizar para un instrumento. Para medir continuidad hay que poner al tester en la escala más chica o en la escala donde tiene el buzzer, porque lo que vamos a medir realmente es resistencia 0. Eso es lo que estamos buscando. Bueno, en un tester como este, lo que tendríamos que utilizar es, dentro de la escala de ohms, el valor más chico, o sea, 200 ohms. En este otro tester podemos utilizar la parte donde está el buzzer, o también podríamos utilizar la escala más chica. Es lo mismo. Primero vamos a medir la parte de la masa de las fichas. Tocamos la masa de una ficha, tocamos la masa de la otra y vemos que el buzzer suena y hay continuidad. Si lo tuviéramos en la escala de 200 ohms, además de sonar, estaría midiendo la resistencia que tiene el cable. Luego medimos la punta de las fichas, que sería el positivo. De igual manera, vemos que el buzzer suena, o sea que hay continuidad. La resistencia en este caso es un poquito más alta, alrededor de 1 ohm. Pero eso no es todo. Además tenemos que ver si no hay un cortocircuito entre ambos conductores, es decir, entre la parte del vivo y la parte del neutro. Entonces tocamos el negativo de una de las fichas, o la masa, y el positivo de la otra. En este caso la resistencia tiene que ser infinita. De esta manera podemos decir que el cable está en perfecto estado. Bueno, y para terminar, una de las cosas que muchas veces fallan y nosotros pensamos que es el equipo el que no funciona, es el famoso interlock. De tanto enchufarlo, desenchufarlo, enroscarlo y demás, puede llegar a cortarse algún cable internamente y esto hace que el equipo no funcione. Vamos a medir continuidad. Para ello lo que vamos a hacer es, colocamos al tester nuevamente en la escala más baja de ohms o en la escala del buzzer, una de las puntas en uno de los extremos del interlock, en el hembra en este caso, y con la otra tocamos el macho. Vemos que ahí hay continuidad, vemos que acá no y vemos que acá no. Bueno, para seguir probando al cable, colocamos el negativo del tester en otro de los contactos de la hembra y medimos los 3 contactos del macho. No hay continuidad, no hay continuidad y sí hay continuidad. Por último, medimos la tierra, vemos que no hay continuidad ni con la fase ni con el neutro y que sí hay continuidad con la tierra. Esto nos dice que ese cable está en perfectas condiciones, es decir, que si no funciona el equipo no es culpa del cable. Lo mismo se podría hacer con un fusible. Mido continuidad entre los dos extremos del fusible y tendría que darme resistencia 0. Caso contrario, el fusible está quemado. Espero que este video les haya gustado, sea de utilidad para hacer las mediciones más rápidas, más simples y más importantes con un tester, y prometo en un próximo video enseñarles a medir corriente, que es, como les dije en un principio, es más complicado, pero también es importante que sepan hacerlo. Si les gustó este video, les pido que se suscriban, le den me gusta, inviten a sus amigos a ver el canal. Gracias y hasta la próxima.